Durante 20 años, Roberto Escobar vivió con una herida que nunca sanó, la traición de su hermano Pablo. En 1987, Pablo lo había alejado del cartel sin explicación, lo había humillado, lo había hecho sentir inútil, y Roberto nunca entendió por qué. Incluso después de la muerte de Pablo en 1993, Roberto cargó con esa rabia, con esa confusión, hasta 2007, cuando encontró documentos que explicaban todo. Pablo había recibido amenazas específicas contra Roberto, y lo alejó para salvarlo. Prefirió que Roberto lo odiara vivo, que lo amara muerto. Roberto, leyendo esos documentos 20 años después, finalmente entendió, y lloró por todos los años que pasó odiando el acto de amor más grande que su hermano le había dado. Medellín, Colombia. Roberto Escobar, conocido ahora como Roberto Escobar Gaviria, tenía 60 años. Había pasado casi una década en prisión después de la muerte de Pablo. Había perdido la visión en un ojo por una bomba en un paquete que alguien le envió mientras estaba encarcelado. Había vivido bajo amenaza constante. Había visto su familia destruida. Y a través de todo, había cargado con algo más pesado que cualquier condena judicial: la pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo había traicionado en 1987? ¿Por qué su hermano, su socio más cercano, el hombre con quien había construido el imperio más poderoso de Colombia, lo había apartado como si fuera basura? Roberto estaba organizando viejos documentos familiares, cajas que había guardado durante años, moviéndolas de escondite en escondite, protegiéndolas de autoridades, de enemigos, del tiempo. Contenían fotografías, cartas, registros financieros, memorias, la historia de la familia Escobar antes de que todo colapsara. Roberto no sabía exactamente por qué estaba revisando todo eso ahora, tal vez porque estaba envejeciendo, tal vez porque sentía que necesitaba ordenar su vida antes de que fuera demasiado tarde, o tal vez porque después de 20 años, todavía buscaba respuestas que nunca había encontrado, entre papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Roberto encontró un sobre que no reconoció, sellado, sin abrir, con su nombre escrito en la letra de Pablo, letra que Roberto reconocería en cualquier lugar, letra que no había visto en 14 años, desde la muerte de Pablo. Roberto miró el sobre durante mucho tiempo. Sus manos temblaban ligeramente, no por edad, por algo más profundo, por miedo de lo que podría contener, por años de rabia y confusión que podían explotar con lo que fuera que estuviera dentro. Abrió el sobre lentamente. Dentro había varias hojas de papel, una carta, fechada en agosto de 1987, 20 años atrás, nunca enviada, nunca entregada, guardada y olvidada hasta este momento. Roberto comenzó a leer, y con cada línea, algo dentro de él comenzó a quebrarse, no con más rabia, sino con comprensión, una comprensión devastadora y tardía. La carta decía cosas que Roberto nunca había sabido, cosas que explicaban todo, cosas que significaban que durante 20 años, Roberto había estado equivocado sobre la peor traición de su vida. Para entender por qué esa carta destruyó a Roberto, hay que regresar a 19, al momento cuando todo cambió. Roberto y Pablo no eran solo hermanos, eran socios. Desde que Pablo comenzó en el negocio de la cocaína, Roberto había estado allí, no como sicario, no como soldado, como el cerebro organizacional. Roberto era contador de profesión, brillante con números, y había aplicado esa brillantez al cartel. Manejaba las finanzas, rastreaba cada peso que entraba y salía, organizaba el lavado de dinero, coordinaba inversiones, mantenía registros secretos de todo. Era en muchos sentidos tan importante para el cartel como Pablo mismo, porque Pablo era la visión y el poder, pero Roberto era la estructura y la precisión. Sin Roberto, el imperio de Pablo habría colapsado en caos financiero años antes, y ambos lo sabían. Más importante que los negocios era la confianza. Pablo confiaba en Roberto completamente, absolutamente. Roberto era el único hombre en el mundo a quien Pablo le confiaba cada secreto, cada debilidad, cada miedo. Cuando Pablo no podía dormir, llamaba a Roberto. Cuando Pablo tenía dudas, consultaba a Roberto. Cuando Pablo necesitaba verdad sin adulación, iba a Roberto, porque Roberto nunca le mentía, nunca le decía lo que quería oír, le decía lo que necesitaba oír. Y esa honestidad, esa lealtad inquebrantable, era más valiosa para Pablo que todo el dinero del cartel. Roberto, por su parte, adoraba a Pablo, no solo como hermano, como el hombre que había sacado a la familia de la pobreza, el hombre que había construido un imperio de la nada, el hombre que había desafiado al mundo y ganado. Roberto creía en Pablo, completamente. Agosto de 1987. El cartel de Medellín estaba en su apogeo, pero también bajo presión sin precedentes. El gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, había intensificado la guerra contra el narcotráfico. La extradición de narcos a Estados Unidos era ahora política oficial. Pablo había respondido con violencia, bombas, asesinatos, terror. La guerra estaba cobrando víctimas en todos lados.
Y los enemigos de Pablo no eran solo el gobierno. Otros carteles, especialmente el cartel de Cali, veían la oportunidad de aprovechar la presión sobre Pablo, de debilitarlo, de eventualmente reemplazarlo. Y para hacer eso, necesitaban atacar donde doliera más. Necesitaban ir tras las personas que Pablo amaba, su familia, sus asociados cercanos. Y en el tope de esa lista estaba Roberto. Pablo recibió inteligencia específica a mediados de agosto. Un informante dentro del cartel de Cali había revelado un plan. Iban a asesinar a Roberto, no en un tiroteo, no en una confrontación abierta, sino en una emboscada cuidadosamente planeada. Sabían que Roberto visitaba ciertas propiedades del cartel regularmente, sabían sus rutas, sus hábitos, estaban preparando sicarios, armas, todo para un ataque que, según la inteligencia, sucedería dentro de 2 semanas. El informante era confiable. Pablo lo había verificado. La amenaza era real, y Pablo entró en pánico, no el pánico que mostraba ante enemigos, sino el pánico privado que solo sentía cuando su familia estaba en peligro. Roberto era más que su hermano, era su confidente, su pilar. Perderlo sería como perder una parte de sí mismo. La respuesta obvia era advertir a Roberto, decirle sobre la amenaza, aumentar su seguridad, cambiar sus rutas, mantenerlo a salvo. Pero Pablo conocía a Roberto, conocía su orgullo, su negativa a mostrar debilidad. Si Pablo le decía que había una amenaza, Roberto no se escondería, insistiría en continuar con su trabajo, diría que no iba a dejar que enemigos lo asustaran, diría que aumentar seguridad era suficiente, pero Pablo sabía que seguridad aumentada no era suficiente. Los sicarios del cartel de Cali eran profesionales. Si querían matar a Roberto encontrarían la manera, sin importar cuántos guardaespaldas tuviera. La única forma de salvar a Roberto era hacer que dejara de ser un objetivo valioso, hacer que pareciera que Roberto ya no era importante para el cartel, hacer que matarlo no valiera el esfuerzo ni el riesgo. Pablo pasó 3 días considerando opciones. Todas eran malas. Podía decirle la verdad a Roberto y esperar que aceptara esconderse, pero Roberto no lo haría. Podía forzar a Roberto a esconderse sin explicación, pero eso causaría resentimiento, y Roberto eventualmente se rebelaría. O podía hacer algo que destrozaría su relación pero salvaría la vida de Roberto. Podía alejarlo del cartel públicamente, humillarlo, hacer que pareciera que Roberto había perdido la confianza de Pablo, hacer que pareciera débil, irrelevante, sin valor para el cartel, y por lo tanto sin valor como objetivo para enemigos. Era una estrategia cruel, pero efectiva. Si Pablo hacía sentir a Roberto inútil, los enemigos dejarían de considerarlo prioridad, se concentrarían en otros objetivos, y Roberto viviría, aunque odiara a Pablo por eso. Pablo tomó la decisión, convocó una reunión del cartel, todos los lugartenientes importantes, Gustavo Gaviria, los hermanos Ochoa, otros líderes, y Roberto. La reunión era para discutir estrategia financiera, el tema de especialidad de Roberto. Roberto llegó preparado, había traído propuestas detalladas, planes para reestructurar ciertas operaciones para evitar detección gubernamental. Estaba confiado, listo para contribuir, listo para demostrar su valor. La reunión comenzó normalmente. Discusiones sobre rutas, sobre distribución, sobre pagos pendientes. Luego llegó el momento de hablar sobre finanzas. Roberto comenzó su presentación, explicando problemas actuales, ofreciendo soluciones, hablando con la autoridad de alguien que conocía cada detalle de las operaciones del cartel. Pablo lo interrumpió. Roberto, creo que estás complicando esto innecesariamente. Roberto se detuvo. Miró a Pablo, confundido. ¿Complicando? Estoy explicando los riesgos. Los riesgos son obvios. Pablo lo cortó de nuevo. Su tono era frío, distante. Nada como la calidez usual entre hermanos. No necesitamos una conferencia de contabilidad. Necesitamos soluciones simples. Silencio incómodo en la sala. Los otros hombres miraban entre Pablo y Roberto. Las soluciones que estoy ofreciendo son simples. Roberto defendió. Solo necesito explicar el contexto. El contexto no importa, Pablo dijo. Francamente, Roberto, siento que has perdido perspectiva sobre lo que realmente importa aquí. Estás tan enfocado en detalles que no ves el panorama completo. Las palabras cayeron como piedras. Roberto sintió calor subiendo a su cara. He perdido perspectiva. Pablo, yo manejo todas las finanzas de esta organización. Si alguien tiene perspectiva, soy yo. Tal vez ese es precisamente el problema, Pablo dijo. Su voz era fría, calculada. Has estado en los detalles tan profundamente que no puedes ver estrategia. Creo que necesitamos perspectivas frescas en finanzas. Roberto se quedó sin palabras. ¿Perspectivas frescas? ¿Estás diciendo que quieres reemplazarme? No reemplazarte, Pablo corrigió. Solo reducir tu carga. Dar algunas de tus responsabilidades a otros, para que puedas enfocarte en cosas menos críticas. Menos críticas. Las palabras fueron una puñalada.
Roberto había dedicado años a construir los sistemas financieros del cartel, y ahora Pablo lo estaba llamando menos crítico, frente a todos. No acepto eso, Roberto dijo. Su voz temblaba con rabia contenida. Pablo, necesitamos hablar de esto en privado. No hay necesidad, Pablo respondió. Ya tomé la decisión. Efectivo inmediatamente, ya no estarás a cargo de las operaciones financieras principales. Te enfocarás en mantenimiento de propiedades, administración básica, cosas que no requieran acceso a información sensible. Roberto sintió como si lo hubieran golpeado físicamente. No solo era una degradación, era una humillación pública. Administración de propiedades, tareas básicas, como si fuera un empleado menor, no el hermano del líder del cartel. No puedes estar hablando en serio, Roberto dijo. Pero miró los ojos de Pablo, y vio que sí estaba hablando en serio. Vio algo más también, algo que no pudo identificar en ese momento. Una frialdad que nunca había visto dirigida hacia él. Estoy completamente serio, Pablo confirmó. Esta reunión ha terminado. Roberto, necesito que entregues todos los registros financieros a Gustavo mañana. Roberto miró alrededor de la sala. Los otros hombres evitaban su mirada, avergonzados, incómodos, testigos de su humillación. Roberto se levantó. Esto no ha terminado, dijo. Su voz era baja, peligrosa. Vamos a hablar de esto. No hay nada que hablar, Pablo respondió sin mirarlo. Puedes irte. Roberto salió de la sala, temblando, no de miedo, de rabia, de confusión, de traición. Durante las siguientes semanas, Roberto intentó hablar con Pablo. Llamó, fue a casas, envió mensajes. Pablo lo evadió. Cuando finalmente se vieron, Pablo mantuvo la misma frialdad. Ya tomé mi decisión, Roberto. Acéptala. ¿Por qué? Roberto exigió. Dame una razón real. ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, Pablo dijo, pero su tono sugería lo contrario. Simplemente creo que necesitamos cambios. Y tú necesitas dar un paso atrás. Un paso atrás. Me estás empujando fuera del cartel completamente. No seas dramático. Todavía tienes un rol. Solo es diferente. Es humillante, Roberto escupió. Me convertiste en una broma frente a todos. Si así lo ves, ese es tu problema, Pablo dijo. Y esa fue la conversación. No hubo explicación real, no hubo reconciliación, solo frialdad donde antes había calor, solo distancia donde antes había cercanía. Roberto cayó en depresión profunda, no solo por la degradación, sino por la pérdida de la relación con Pablo. Habían sido más cercanos que la mayoría de hermanos, y ahora Pablo lo trataba como extraño, como empleado problemático. Roberto no entendía. Repasaba cada conversación, cada decisión, cada momento, tratando de encontrar dónde había fallado, dónde había perdido la confianza de Pablo. La carta continuaba. Hace 2 semanas recibí información del cartel de Cali. Van a intentar matarte. Tienen un plan específico. Conocen tus rutas, tus hábitos. Van a emboscarte. Y la inteligencia es confiable. La amenaza es real. Pensé en decírtelo directamente. Pero te conozco. Te conozco mejor que nadie en el mundo. Si te digo que hay una amenaza, no te esconderás. Insistirás en continuar tu trabajo. Dirás que no vas a dejar que enemigos te asusten. Y te matarán. Porque no importa cuánta seguridad tengas, si realmente quieren matarte, encontrarán la manera. Roberto sintió lágrimas comenzando a formarse, pero continuó leyendo. La única forma de salvarte es hacer que dejes de ser un objetivo valioso, y la única forma de hacer eso es alejarte del cartel, hacerte parecer sin importancia, sin valor, para que matarte ya no valga el esfuerzo para ellos. Así que voy a humillarte, públicamente. Voy a hacer que parezcas débil, irrelevante. Voy a destruir nuestra relación, y vas a odiarme por eso. Preferible tu odio que tu funeral, Roberto. Prefiero que pases el resto de tu vida pensando que te traicioné, que pasar el resto de mi vida sabiendo que pude salvarte pero no lo hice. Esta es la decisión más difícil que he tomado, porque sé que te va a doler, sé que vas a sentirte traicionado, sé que nuestra relación nunca será la misma, pero estarás vivo, y eso es lo único que importa. Algún día cuando todo esto termine, tal vez pueda explicarte. Tal vez puedas perdonarme, o tal vez no, pero estarás vivo para decidir, y eso hace que todo valga la pena. Te amo, hermano, más de lo que las palabras pueden expresar, y por eso tengo que hacer esto. Perdóname, Pablo. Roberto dejó caer la carta. Sus manos temblaban incontrolablemente, lágrimas corrían por su rostro. 20 años viviendo con la creencia de que Pablo lo había traicionado. 20 años de rabia, de confusión, de dolor, y todo había sido mentira. No traición, protección. Pablo no lo había descartado. Pablo lo había salvado, a costa de su relación, a costa de la confianza entre ellos, a costa de hacer que Roberto lo odiara, pero lo había salvado. Y Roberto nunca lo supo, nunca entendió,
Pasó los últimos 6 años de la vida de Pablo creyendo que su hermano lo había traicionado, y Pablo había soportado ese odio, esa frialdad, ese distanciamiento, porque era mejor que Roberto estuviera vivo y enojado, que muerto y en paz. Roberto se sentó en el piso, sosteniendo la carta, llorando como no había llorado desde la muerte de Pablo, pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión tardía, de arrepentimiento devastador, de amor redescubierto demasiado tarde. Pensó en todos los momentos después de 1900, todos los encuentros fríos, todas las conversaciones cortantes, todo el resentimiento que había mostrado, y Pablo lo había soportado, todo, sin explicación, sin defensa, solo soportándolo, porque explicar habría revertido el propósito, habría hecho a Roberto un objetivo de nuevo, así que Pablo había elegido ser el villano, el hermano traidor, el hombre que descartaba familia, todo para mantener a Roberto a salvo, y había funcionado. El cartel de Cali nunca intentó matar a Roberto, porque después de la humillación pública, Roberto pareció sin valor, sin importancia, no valía el riesgo. Roberto recordó la última vez que vio a Pablo vivo, diciembre de 1900, 2 días antes de que Pablo muriera. Pablo había llamado, breve, Roberto, solo quería escuchar tu voz. ¿Qué quieres? Roberto había respondido, frío, distante, nada, solo quería que supieras que, pausa, que te quiero, siempre te he querido. Pablo, si esto es algún tipo de, no es nada, solo necesitaba decirlo. Adiós, Roberto. Y Pablo había colgado. Roberto había pensado que era extraño, pero no lo había procesado más. 2 días después, Pablo estaba muerto, y esas fueron sus últimas palabras entre ellos. Pablo diciendo te quiero, Roberto respondiendo con frialdad, porque Roberto no sabía, no entendía, no tenía idea de que Pablo había sacrificado su relación para salvarlo, y ahora, 14 años después de la muerte de Pablo, Roberto finalmente lo sabía, finalmente entendía, y era demasiado tarde para agradecer, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para decir, te entiendo ahora, hermano, y lo siento por todos los años que pasé odiándote por el acto de amor más grande que me diste.